Hola a todos, a todas. Muchas gracias por eh, haberse conectado. Muchas gracias, en especial a Viviana Bravo Vargas, que aceptó, bueno, rápidamente y con entusiasmo participar de esta actividad, que es, bueno, la segunda actividad que organizamos como línea de investigación del ISIR. Eh, la primera la realizamos hace un mes aproximadamente, y la idea es este año, bueno, invitar, convidar a investigadores, investigadoras a que nos compartan sus trayectorias de investigación, eh, investigaciones en curso, investigaciones terminadas. Bueno, y en esta oportunidad le damos la bienvenida a Viviana. Estamos muy contentas y contentos de que, bueno, aunque sea desde la virtualidad, podamos encontrarnos, porque ya se nos frustraron dos encuentros, uno en marzo del 2020 en Chile y otro en mayo del 2020 en Rosario, y bueno, finalmente decidimos avanzar hacia una actividad virtual, así que muchas gracias por aceptar. Viviana es historiadora, es doctora en estudios latinoamericanos por la UNAM, por la Universidad eh, Autónoma de México, Nacional Autónoma de México, donde también realizó sus estudios postdoctorales en el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades. Bueno, hoy de vuelta en Chile, es profesora investigadora en la carrera de Historia de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano en Santiago de Chile. Eh, Coordina un grupo de trabajo de Claxo, cuyo título es Izquierdas, Praxis y Transformación Social, y forma parte de un querido centro de estudios amigo, CLASE, Centro de Estudios Históricos de la Izquierda y la Clase Trabajadora de Chile. Y bueno, sus investigaciones desde hace años están centradas en la trayectoria histórica de la protesta popular en Chile. Y en tal sentido tiene una vasta producción, por supuesto no es mi intención reseñarla acá, artículos, capítulos de libro, entre los cuales, bueno, se destacan una etnografía histórica de la protesta urbana, las jornadas nacionales contra la dictadura, Santiago de Chile 1983-86, publicado en Antropologías del Sur, una publicación en nuestra revista Páginas de la Escuela de Historia, sobre Ramona Parra, La sangre, la furia y la memoria, Ramona Parra en el martirologio comunista de la posguerra, Chile 1946-1947, y más recientemente también sobre Ramona Parra, las vidas de Ramona Parra, militancia, conflicto político y memoria en Chile 1946-2018. En la revista Izquierdas, Chile no va hoy a la fábrica, protesta obrera y represión política en el verano de 1946, y bueno, su libro, que quiero mencionar especialmente, que es el resultado de la tesis doctoral realizada en la UNAM, que se llama Piedras, Barricadas y Cacerolas, las jornadas nacionales de protesta en Chile entre 1983 y 1987, creo que es un libro que, además de ser muy bello, muy bien escrito, es un libro que nos ha permitido comprender la transición a la democracia en Chile de una manera más compleja, a la que las interpretaciones consagradas nos acostumbraron. Eh, Esa tesis se hizo bajo la tutoría de Adolfo Schily, a quien nosotros acá también leemos y mucho. Y quiero decir también que con esa investigación Viviana ganó la mención honorífica, obtuvo la mención honorífica en el premio Casa de las Américas de Cuba. Entonces, sin pretender, insisto, resumir en pocos minutos, porque la idea es escucharla a ella, en esta oportunidad
va a hablar sobre protesta urbana y clase trabajadora en un periodo anterior, en el marco del agotamiento y crisis del desarrollismo en Chile entre 1947 y 1964. Así que bueno, bienvenida nuevamente Viviana, bienvenidas y bienvenidos los que se fueron sumando a la actividad. Y bueno, ahora, tal como decíamos hace un rato, la dinámica sería escucharte, tomate todo el tiempo que quieras, 40 minutos aproximadamente, y después abriríamos a preguntas, comentarios y demás. Así que cierro el micrófono y adelante, Viviana. Muchas gracias, Silvia. Estoy muy contenta de compartir este espacio hoy día. Un gusto ver a Silvia, veo a Gabriela, la vi por ahí también, y compartir con los compañeros y las compañeras del seminario. Así que estoy muy agradecida. Bueno, les voy a presentar la investigación que estoy desarrollando en la actualidad. Se ensambla, digamos, está en relación con justamente mi tesis doctoral que señalaba Silvia, que terminó siendo el libro de las jornadas contra la dictadura en Chile. A partir de ese trabajo me quedaron muchas preguntas de investigación abierta que me invitaron a revisitar el desarrollismo en Chile. Justamente con la idea de buscar estas trayectorias de lucha, tradiciones también de protesta popular en Chile, e ir despejando esa pregunta que me hice en las jornadas de protesta en Chile, que constituían esta forma de protestar de los chilenos y las chilenas. ¿Por qué protestamos así? No la podía responder, si no iba también un poco más atrás, y me situé justamente entre el 47 y el 64, o sea, he tenido que ir adaptando un poco la investigación por el contexto de pandemia, que ha sido bastante complejo, me imagino que en Argentina también, con el tema del acceso a los archivos que han estado cerrados durante mucho tiempo, y hemos tenido que de alguna forma colaborar con redes solidarias de intercambio, y que bueno también que la establezcamos a nivel internacional, y podamos colaborar entre nosotros en este oficio. Bueno, la hipótesis que el nudo más importante, la hipótesis que guía esta investigación, plantea que a través de las diversas formas que va a asumir la protesta obrera desplegada en el marco del agotamiento y crisis del desarrollismo, la clase trabajadora irrumpe en las calles citadinas, urbanas, en el espacio urbano, logrando configurar y conquistar esos espacios que masificaron la política. Es el momento justamente durante el desarrollismo en que se comienza a construir esta ciudad de masas, estos procesos de politización muy fuerte que irrumpen en las calles, en las esquinas, en las plazas públicas, y que van a contribuir directamente con un proceso de democratización social, pero impulsado desde abajo. ¿Ya? Que van a erosionar cierto consenso que en algún momento tuvieron, sobre todo en los años 30, principios de los 40, las políticas desarrollistas, y van a contribuir además al ascenso del movimiento popular durante la década del 40, el 50, el 60, que convergen en lo que conocemos como la vía chilena al socialismo, ¿ya? Que permite el triunfo de Salvador Allende en 1970 y la unidad popular. Bueno, en el curso de esa experiencia, de esa trayectoria, la clase trabajadora chilena tiene un lugar efectivamente sumamente protagónico. Ya es un momento en que se está redefiniendo a sí misma a través de distintas organizaciones de clase, y también va a configurar el espacio social urbano en el que intervino, ya a través de, como digo, de organizaciones de clase, de experiencias comunes y distintas formas de lucha, ¿ya? Que van a ensamblar tradiciones que además vienen de atrás, y creaciones a partir del contexto que están experimentando, ¿ya? Y se van a desarrollar diversas formas de confrontación, de manifestación pública, que van a visibilizar también
los límites de ese proyecto desarrollista. ¿Ya? Van a manifestar además en el espacio público esos límites que no lograban de alguna forma cumplir con el propósito medular que se habían propuesto los sectores dominantes, que era subsanar la pobreza, la desigualdad, impulsar el desarrollo, terminar con el pecado original de nuestro capitalismo periférico. ¿Ya? Y por lo tanto había, desde una mirada historiográfica, yo tenía que revisitar un periodo que había estado quizás no completamente descuidado, pero poco profundizado, por lo menos en las últimas décadas por nuestra historiografía. ¿Ya? Nos habíamos concentrado más o en la etapa de la dictadura, como en los años de 70, 80, o en las primeras décadas del siglo XX, que tenemos un núcleo muy sólido, muy fuerte de historiografía chilena, que son los años del desarrollo del movimiento obrero, por ejemplo, en el Salitre. ¿Ya? Pero en cambio los años 40, 50 no habían sido tan investigados y todavía de alguna u otra forma primaban ciertos consensos a la hora de repensarlo. Aún se señalaba como un lugar común que la clase trabajadora efectivamente había logrado mejorar sus condiciones de vida durante este proceso, caracterizado además por un supuesto consenso entre las organizaciones de trabajadoras, entre los trabajadores y el Estado, conformando un estado de compromiso, otros lo llamaban el Estado mesocrático. Entonces, habían ciertos supuestos que por lo menos queríamos cuestionar y entrar a discutir. ¿Ya? Y coincidíamos con una visión que no era hegemónica dentro de la academia, que sostenía que si de alguna u otra forma la clase trabajadora había logrado mejorar sus estándares de vida, no había sido porque hubieran sido beneficios entregados desde arriba a partir de este Estado desarrollista, sino que tuvieron que ser peleados palmo a palmo en la calle y sin bajar la guardia. ¿Ya? Tuvo que tener la clase trabajadora constantemente una actitud sumamente activa, incluso para no perder derechos conquistados en la década anterior. ¿Ya? Y que lejos de ser un proceso lineal, además experimentó retrocesos, freno y impulso. Entonces, en ese sentido, la clase de trabajadora debió idear estrategias de movilización para preservar esas conquistas, como les señalaba, que estaban lejos de estar consolidadas, y hacer frente a problemáticas abiertas e imperiosas que son digamos, constantes en estos periodos, sobre todo en la década del 50, que es, por ejemplo, el crecimiento inflacionario, con el consabido efecto que tiene sobre los salarios, el costo de la vida y una pelea constante por los reajustes que fuesen dignos y, en consecuencia, al alza de la vida. Entonces, son años complejos, especialmente la década del 50 en Chile está lejos de ser la época de oro del desarrollismo. De hecho, o sea, si analizamos algunos datos, se va a observar que la industria en general creaba relativamente pocos empleos en relación a la tasa de crecimiento de la fuerza de trabajo, y que los obreros industriales además ganaban salarios solo algo superiores, digamos, a la subsistencia. O sea, está muy por debajo de los estándares esperados y que seguían siendo aún más numerosos que el sector cuello y corbata o empleado. ¿Ya? Todavía tenemos un sector numeroso de obreros industriales, pero está empobreciendo. Entonces, los resultados van a estar lejos de ser satisfactorios, y digamos cuando termina la década del 50, ya en la década del 60, hay una percepción de crisis, ya de agotamiento, y que lo señalan distintos actores que van a presionar además por impulsar medidas y reformas de mayor alcance, ya estructurales, pero son demandas que son constantes durante las décadas anteriores.
con diversos énfasis, digamos, existía coincidencia en apuntar que el incremento del gasto público no era acompañado por una reforma drástica en el sistema tributario. Subsistiendo, por tanto, la gran concentración de la riqueza, además el problema del estancamiento agrario, y los grupos de bajo ingreso habían cargado con la mochila, digamos, con el esfuerzo redistributivo, ¿ya? El que de alguna forma se hizo, ¿ya? A través de incrementos de impuestos indirectos y transferencias forzadas de sus ingresos. Pero si bien hay una crisis, como digo, de desequilibrio económica, también una crisis política, ¿ya? A fines de la década del 50 se va fortaleciendo en Chile una red de organizaciones sindicales, de clase, que junto a los partidos de izquierda van a poder canalizar ese descontento de las masas, además, recientemente, que se están movilizando en las ciudades y darles esa expresión orgánica y de proyecto. Ya vamos a tener uno de los hitos más importantes. Hago esta introducción larga porque también entiendo que para poner un poco al tanto de lo que es el periodo de la historia de Chile. Vamos a tener un hito destacable en el 53, que es la conformación de la Central Unitaria de Trabajadores, ¿ya? Que va a ser una organización muy fuerte, con un poder de convocatoria importante, que va a jugar efectivamente un papel de vanguardia dentro del movimiento popular, cuestión que va a demostrar en una serie de paros nacionales impulsados por la CUT y huelgas además que van a caracterizar el periodo junto a otro tipo de movilizaciones que estudio en esta investigación, ¿ya? Y de todas formas, es importante señalar que aunque no toda la clase trabajadora estaba sindicalizada, la CUT de todas formas tenía un importante poder de convocatoria que generaba apoyos mucho más amplios dentro de las movilizaciones que eran impulsadas por ella. Por ejemplo, como señalo, los paros nacionales que van a tener además impacto territorial, no solamente dentro de las industrias, dentro de los espacios de trabajo, sino también en los barrios obreros, ¿ya? Y en distintos puntos de la ciudad. Se va alimentando, como señalaba la hipótesis, este proceso de radicalización política que va planteando demandas concretas dentro de un horizonte transformador, ¿ya? Y se va a expresar en el nivel que alcanzan las luchas sociales en Chile en esas décadas que son sumamente interesantes, ¿ya? Y van a plantear demandas, como les digo, que van desde mejoras salariales, mejores condiciones de trabajo, pero también unas estructurales como la necesidad de nacionalizar los recursos naturales. Una demanda que está tempranamente dentro del proyecto del movimiento popular. La nacionalización del cobre, la reforma agraria, fundamental, la vemos en los pliegos, además de la CUT, desde su fundación. Entonces se va generando esta confluencia entre la reivindicación social, la acción sindical y la transformación política de la sociedad. En estrecha relación, además, con un crecimiento y un proceso electoral político que involucra la ampliación de bases militantes que van a tributar en la formación, por ejemplo, del FRAP, que fue anterior a la Unidad Popular, que levanta este proyecto de gobierno y de transformación social y que se va a posicionar desde el 58 con claridad como una alternativa de poder real y de gobierno. Ya en el 58 Allende pierde por muy poco la presidencia. Y son años, además, que es aquí lo que más me interesa, que se va consolidando la participación, la movilización y un encadenamiento de luchas que tienen a las calles como escenario privilegiado, ¿ya? En diversas instancias y micromovilizaciones, tanto a nivel nacional como local.
Entonces, bueno, el proyecto en una primera instancia lo quería realizar en ciudades importantes como Santiago, Valparaíso, en esta época del desarrollismo, pero lo he tenido que limitar hacia Santiago. Espero el próximo año, post-pandémico, esperemos poder investigar un poco más las trayectorias de la protesta en Valparaíso. Bueno, pero la ciudad de Santiago tiene un espacio, como las capitales, bueno, tienen este espacio tan relevante, se va conformando y constituyendo como ciudad de masas, ¿ya? Al calor, además de estos procesos migratorios que impulsa el mismo proceso de industrialización y modernización desarrollista, ¿ya? Y va conformando, además, que lleguen a la capital obreros con cierta experiencia política o bastante experiencia política y familias en realidad obreras que se instalan en la capital, que llegan desde el cierre de las salitreras y de otros procesos extractivistas y del campo también están llegando a la ciudad de Santiago a buscar un lugar además para desarrollar el trabajo y la vida. Así vamos a ver que la capital, Santiago, bulle en marcha, en mítines, en reuniones, ya generando un espacio de socialización política fundamental. Entonces, creo que es el escenario privilegiado para ver esa expresión urbana en realidad de la lucha de clase. Por supuesto, y es importante señalarlo, quizás recalcarlo, no se desconoce y no se obvia la politización dentro de los espacios laborales. Es fundamental la socialización y el desarrollo del conflicto, además, dentro de cada una de las industrias y de estos espacios. Pero contamos con un importante, además, trabajo historiográfico en el que nos apoyamos, además, y que son parte de nuestra, de este andamiaje, digamos, al que tributamos, de esfuerzos historiográficos que nos han dado bastantes luces sobre el binomio organización sindical y huelga como principal elemento observable de la conflictividad obrera en una perspectiva de más larga duración. ¿Ya? Entonces, pero no obstante, postulamos también que no todo el conflicto se expresó en la fábrica, ¿ya? Sino, no solo en la fábrica, sino que salía además de ese espacio, tomándose y manifestándose en las calles. Entonces esa dimensión me parece que es fundamental y en el análisis de esa confrontación. Es importante aún, creo que tenemos que indagar más en la relación entre, por ejemplo, la huelga y la marcha y la concentración y enfrentamiento con la fuerza pública. ¿Ya? Tres momentos que pueden ser parte de la misma movilización, ¿ya? Pero que a veces no dejamos de verlo, no les damos el protagonismo. Entonces, quiero insistir en eso. Me parece que fue en la calle donde se hicieron escuchar quienes no eran escuchados, donde demostraron fuerza numérica, se reconocieron entre muchos y disputaron palmo a palmo las esquinas al poder. ¿Ya? En ese sentido, la calle fue fundamental en un proceso de socialización política y conformación identitaria de clase. ¿Ya? Fuertemente asociado a esta experiencia colectiva. ¿Ya? O sea, si los sectores dominantes hacían política en salones, en espacios cerrados, me parece que la calle, esta dimensión callejera, va muy asociada a la experiencia también de la clase trabajadora. ¿Ya? Y ahí en ese espacio se van conformando y legitimando distintas formas de lucha que van a conformar además tradiciones de lucha. ¿Ya? Y eso lo podemos analizar tanto en la ocupación de las plazas, los teatros de la ciudad que bullían al calor de asambleas obreras, en las sedes sindicales también con mucha movilización, mucho movimiento durante los años del desarrollismo, y también otra especie o manifestaciones de rebeldía,
como negarse, por ejemplo, a seguir las trayectorias que las autoridades, no sé cómo en el caso argentino, pero aquí en Chile se debe pedir autorización para poder reunirse, para poder marchar, para poder hacer manifestaciones políticas. Previamente hay que pedir una autorización y se señalan claramente cuáles van a ser las trayectorias. No sé, bueno, de ahí me contarán cómo es allá, pero parte de esa disputa también por las calles fue negarse a recorrer las rutas que la autoridad marcaba y marchar por las rutas que consideraban pertinentes. ¿Ya? Entonces, ahí está otro elemento observable que me parece significativo, que es observar cómo se van conformando esas diversas tradiciones de lucha, que van conformando también este proceso de politización. Algunas de corte moderno, ¿ya? Que están muy asociadas al desarrollo del movimiento obrero, como la construcción de pliegos petitorios, los mitines, la impresión y distribución de panfletos, las publicaciones, etcétera, pero que confluyen, se articulan en ciertos momentos con otras tradiciones de lucha o formas de acción directa que vienen también de tradiciones anteriores, como enfrentamientos más cara a cara con la policía, incendios del transporte muy común en nuestra trayectoria de la protesta en Chile, barricadas, bombas molotov, saqueo, etc. ¿Ya? Incluso otras tradiciones como juicios populares teatralizados, como las quemas del mono, que le llamamos acá, que se hace un mono que puede ser del patrón o del gobierno, si se le hace un juicio popular, se incendia, que generalmente se hacían o cerca de los espacios laborales, en las plazas más cercanas, o también en los barrios obreros, pero nunca eran quemados sin un juicio previo, ¿ya? Donde se les decía cuáles habían sido los pecados cometidos. Cierre violento, además de negocios, que no acataban los paros nacionales, una imponente presencia en los velorios, de ahí quiero detenerme un poco en los velorios, los cortejos como espacio político también, que van, y distintas formas de lucha, que van conformando la densa textura de la protesta popular, y que permite desarrollar cuestiones simbólicas fundamentales como la afirmación, la cohesión y la ruptura también contra la reproducción, además de unos ordenamientos y disciplinamientos considerados normales. ¿Ya? Esos son parte del proceso de democratización por abajo que se configura en el espacio público y que acompaña los procesos de urbanización e industrialización desarrollista. Esa es parte de nuestra historia del siglo XX. Y bueno, y esto para ello configuro algunos elementos que son observables, que he buscado a través de mi investigación, y que como por ejemplo hacer un seguimiento de la historia de nuestros primeros de mayo durante el desarrollismo año a año, ir haciendo un seguimiento de las convocatorias, de las organizaciones que se pliegan, de los espacios en que se concentran, de los lugares, de las trayectorias que establecen, además las marchas, de los discursos para dar cuenta, además de los cuestionamientos que se están haciendo a la clase patronal y al poder, las consecuencias además que van a tener cada 1 de mayo dentro del debate, el debate público, el debate político. Esa es una, por ejemplo. También he concentrado la mirada en hacer un seguimiento ya de las rebeliones populares, donde se ve una composición de esas protestas con clara participación de la clase trabajadora con estudiantes. En los años del desarrollismo se experimentaron 2 rebeliones populares muy significativas. Una fue la revuelta de la Chaucha, que
hay una foto que estaba en el cartel de este seminario. La revuelta de la Chaucha se inicia porque, claro, con el peso de este crecimiento inflacionario que señalaba, con el alza del costo de la vida, la depredación de la baja de los salarios, efectivamente un alza más ya era mucho. Y en Chile ya tenemos una tradición además que ustedes conocieron de octubre del 2019, me imagino, que fue también gatillada por el alza del transporte. ¿Ah? Ya es la gota que rebalsa el vaso. Ya viene una seguidilla de alzas, pero ya la del transporte gatilla mucho más la ira, el descontento y la movilización. Bueno, en 1949, con la revuelta de la Chaucha, se dieron vuelta, transporte público, incendios, barricadas en la ciudad de varios días, que generó una crisis política importante, la caída de algunos ministros, una reorientación además del proyecto económico de Gabriel González Videla, pero un poco de años después, en el 57, vamos a tener otra rebelión popular, también gatillada por el alza del transporte, con hechos urbanos muy parecidos además a los del 49. También con volcamiento e incendio de transporte público, con saqueos, con movilizaciones, con también enfrentamiento directo hacia los símbolos del poder económico y político. De romper vitrinas, incluso afuera de la moneda, manifestaciones. Entonces son muy interesantes porque se parecen muchísimo. Se producen prácticamente con 7, 8 años de diferencia, pero ambas se realizan después de un alza del transporte. Y bueno, otro de los hitos de protesta urbana que sigo son los paros nacionales. Impulsados, hay paros nacionales desde el 46 con la Confederación de Trabajadores de Chile, pero la CUT, desde que nace en 1953, va a tener como herramienta de lucha la convocatoria a paros nacionales y va a ser parte de la dinámica. Hay paro nacional ya en el 54, va a haber uno en el 55, uno en el 56, que no resultó tan exitoso, y ya se va a convocar a uno después en el 60 y en el 62. Y ahí vamos a ver, les voy a mostrar unos mapas, porque dentro de los objetivos también del proyecto es ir justamente configurando cada una de las trayectorias urbanas. Los espacios son importantes en que se están configurando y sedimentando históricamente estas expresiones de rebeldía y de lucha que son parte de esa trayectoria, y me interesa dejarlos georreferenciados en los mapas, dando cuenta además de las diversas formas de lucha que cobran protagonismo en cada proceso histórico de los que estamos analizando. Entonces, también he investigado, podemos profundizar después un poco, porque no sé ni siquiera cómo voy con el tiempo, no me he dado cuenta. Me dicen, o me avisa Silvia, ¿le doy? Sí. Bueno, voy a poner como uno de los ejemplos el paro nacional del 60 y quizás en el 62, porque cuando uno estudia ciertos hitos, no se concentra solamente en el hito, porque generalmente son producto de un encadenamiento de luchas previas y a su vez genera otros movimientos previos. Entonces eso te obliga a estar dialogando con el proceso de lucha del ciclo histórico. Entonces, uno de estos momentos es la marcha, la concentración y marcha por los reajustes desarrollada en noviembre de 1960. Durante el periodo hubo muchas marchas, muchas concentraciones en favor de reajustes dignos, ¿ya? Que es la gran demanda, igual que marchas en contra de la salsa. ¿Ya? Pero para que hubiera además mayor participación, se llamó a un paro nacional.
Y quienes no pudieran plegarse al paro, se pedía que salieran, ojalá más temprano, de los trabajos para poder asistir al acto central. ¿Ya? El cariz del acto fue bastante confrontación con el gobierno. En ese momento gobierna Alessandri, Jorge Alessandri en Chile, que es un gobierno de derecha. Fue Jorge Alessandri el que ganó la elección a Salvador Allende en el 58, que les decía que ganó por muy poquito, y ganó la derecha, quien fue justamente la que logró capitalizar la movilización de la rebelión popular del 57 y todo este impulso de la sociedad chilena que estaba exigiendo transformaciones y un proceso de cambios de mayor alcance. No logró la izquierda poder triunfar en esas elecciones, y quien quiso liderar el proceso de cambio justamente fue la derecha con Jorge Alessandri, que es lo que se llama el gobierno de los gerentes, ya con un proyecto de modernización capitalista y presentando un proyecto de reforma agraria que fue llamada la reforma de Macetero, porque era una extensión de tierra nimia la que quería expropiar. Y por supuesto, los reajustes eran muy limitados, además, durante esta época. Se quiere achicar, además, el tamaño del Estado, recortar algunos beneficios, y se congrega a este paro nacional. Que va a tener un importante poder de convocatoria en un acto central donde se solía reunir la clase trabajadora para sus manifestaciones y mítines en Santiago, que era la Plaza Artesanos, ¿ya? Un lugar de bastante confluencia durante el periodo donde se realizaban además los 1 de mayo. Toda la ciudad se movilizaba porque se organizaban 4 marchas que salían de distintos puntos de la ciudad de Santiago para converger en esa plaza. Entonces eso permitía a los trabajadores tener presencia pública en el espacio urbano. Sabemos que también las marchas son una forma de expresión, pero también un medio de comunicación social. Por eso no da lo mismo por dónde marchar. Ojalá por las calles más amplias, donde podamos vernos, reconocernos entre muchos, con la importancia que eso tiene también en esa configuración identitaria, y el orgullo de ser trabajador, trabajadora, estar marchando por la ciudad, recorrerla bajo estandarte, consigna, los distintos sonidos, además, que se producen, las transformaciones de la ciudad al calor del paso de los trabajadores y las trabajadoras. En este caso, eso es muy importante, además, todos esos indicios que podemos pesquisar en las movilizaciones y que permiten indagar también las fuentes en la medida que lo podamos encontrar. ¿Ya? Entonces, también esas consignas, eso que sucede en esa marcha, nos dan también mucha información. Bueno, entonces, convergieron estas marchas en Plaza Artesano, y la indignación era bastante. Se había reajustado como un 10% más o menos los salarios, venían de distintos procesos de discusión, de lucha, de negociación, y después del acto se decide salir a hacer una marcha espontánea que no estaba autorizada hacia la Moneda. Y en esa trayectoria, Fuerza de Carabineros dispara y mata a 2 trabajadores. Uno de ellos, Vladimir Tobar, que era militante del Partido Comunista, ya trabajador, además obrero municipal, y bueno, y eso encandece los ánimos, y va a tener en los días próximos nuevas manifestaciones de protesta. Pero además, para el velorio se llama un nuevo paro nacional, que va a ser también muy significativo, con un alto nivel de adhesión. Y de ese tipo de cortejos fúnebres hay distintos durante el periodo que se van desarrollando de forma similar, conformando un interesante, además, hecho político. Lo pudimos ver, por ejemplo, en la matanza del 46, donde muere Ramón Parra,
y otros 5 trabajadores, y lo vamos a ver también en los años 50 y en los años 60, incluso hasta la actualidad en Chile, con la muerte, por ejemplo, de Luisa Toledo, una importante dirigente, le mataron a sus hijos en dictadura, luchó toda su vida, y también un cortejo fúnebre con características muy similares, donde se hace el velorio, donde caen generalmente, o donde vivían más bien, si caen en la ciudad, una población periférica, eh, con todos los rituales, las banderas a media asta en las casas, poner banderas negras, muy solemne, y después salen los compañeros de trabajo y los vecinos, las redes vecinales, en andas y recorren toda la ciudad a pie con el féretro, hasta llegar al cementerio general. Y ahí les quiero mostrar unas fotos que también nos dan muchos indicios de lo que y de la información que podemos extraer al indagar en ellos. Otro paro nacional interesante es el que sucede en 1962, que más bien fue conocido como la matanza de la población María Caro, por eso se conoce, porque murieron 6 pobladores que eran obreros en esa población que está en la zona sur de Santiago, en una población periférica, con una tradición además de lucha muy importante, tuvo un protagonismo relevante también como espacio de protesta durante la dictadura del general Pinochet. Ahí se hacían importantes manifestaciones, barricadas, y también otras formas organizativas como ollas comunes, comedores infantiles, en fin. Entonces es una población también con una tradición de organización y lucha muy relevante. Y bueno, y también este paro nacional se gatilló por la matanza de esos trabajadores, de esos pobladores, que habían participado en lo que fue llamada la gran concentración contra el hambre, las alzas y por los reajustes. Ahí fue llamado por la CUT, y tiene una dinámica como la que les señalé en el caso anterior, con marchas que salen de distintos lugares de la ciudad para converger en un lugar de encuentro, de concentración pública, pero que también tiene hechos urbanos en los distintos espacios obreros. ¿Ya? En barrios obreros vemos barricadas que se levantan desde muy temprano para impedir además que el movimiento de transporte público, ayudar, colaborar en esa paralización, y la José María Caro es por donde pasa la línea férrea, la línea del tren, y acostumbraba en este tipo de instancias grupos organizados poner durmientes en la línea del tren para impedir el paso. En una de esas llega el tren, pero baja la policía y les disparó. Entonces, a raíz de esa matanza, nuevamente se va a generar un paro nacional. Y los cuerpos van a ser velados en la misma población, como les decía, con las casas adornadas, y van a acompañarles hasta, y cruzando casi todo Santiago, bastantes horas de reloj, van a llevar el cuerpo de los caídos hasta el cementerio general. Entonces, es interesante indagar en qué pasaría en todos esos momentos en que se acompañan a los féretros. Bueno, hay quienes tenemos ya la experiencia de haber vivido la muerte de compañeros o compañeras en movilizaciones, y podemos imaginar los sentimientos además que afloran en esas varias horas de reloj en que se acompaña a quienes cayeron. ¿Ah? Miles de personas caminando silenciosamente, con ese dolor compartido, con gente que se va plegando, además en las calles, van niños, van mujeres,
Por eso además me interesa hablar de clase trabajadora, por eso quizás no de clase obrera, me parece que es una categoría además mucho más amplia que da cuenta de esa experiencia justamente de clase, no necesariamente o solo asociada al trabajo, sino también de la vida de qué es ser, vivir, trabajar y luchar como clase trabajadora, y que efectivamente estas muertes y enfrentar estos procesos represivos es también parte de esa conformación. Y de esa experiencia compartida, y junto con ese dolor, además muy en dentro de la sintonía, digamos, del siglo XX, esto que plantea Enzo Traverso, este impulso movilizador de la figura, la construcción de los héroes y las heroínas populares. Cómo estos caídos son, claro, son víctimas de esos procesos de lucha, pero también propulsan, son un impulso para seguir peleando, para nuevos procesos, seguir en la lucha. Y bueno, y otros elementos que podemos ver en cada uno de estas movilizaciones, como son muy importantes dentro de las organizaciones de obreras y de trabajadores, como es la disposición de los estandartes, la forma muy disciplinada además de marchar, el orden en que están distribuidos además las distintas agrupaciones y representantes de cada espacio de trabajo, las banderas políticas además que acompañan estos funerales. Además se ven otras dinámicas en la calle, que están, dejan constancia además las fuentes en el camino, en este recorrido, con vecinos, gente que sale a regalar agua, naranja, a aplaudir y a apoyar además esta manifestación. Y como les decía, ese silencio solemne que se va rompiendo con con el nombre de los caídos, que es muy importante en Chile. Ramona Parra, presente; Vladimir Tobar, presente. Es la consigna que más se escucha en estas movilizaciones. Y así es como ese rito en que los muertos pasan a ser parte de ese panteón de héroes, heroínas de la izquierda tan presente, ¿no? en la historia de las luchas del siglo XX. Y va a ser además una experiencia transmitida en esa socialización política que va a ensamblar el presente con una continuidad histórica. Bueno, otro de los elementos observables que ocupo también para configurar estas trayectorias y dejarlas establecidas en estas georreferenciaciones que hago en los mapas es la presencia o la ausencia de la fuerza pública. ¿Ya? Nuevamente, depende de las fuentes que encontremos, pero en varias he podido encontrar la dotación de fuerza pública que está presente en estos actos, y también relacionarlo con cómo terminan, cómo se desarrollan cada uno de estas concentraciones. ¿Sí? Generalmente la presencia excesiva de la fuerza pública portaba a que los actos terminaran en enfrentamientos efectivamente con la fuerza pública, ya con la realización temprana de barricadas y lanzamiento de piedra, y bueno, que va alcanzando distintos calibres. Cuando hay ausencia de fuerza pública, terminaban generalmente ordenadamente este tipo de, sobre todo los cortejos fúnebres. Pero la presencia de carabineros enardecía más los ánimos, representan al poder, representan, ahí encarnan efectivamente el objeto de la furia que se manifiesta. Entonces, bueno, cerca del cementerio general, donde
el cementerio en Santiago, hay una comisaría, que es la 9ª comisaría, que también constantemente era atacada cuando habían estos velorios, y se daba cuenta de una importante además fuerza pública que estaba velando por el orden. Bueno. También quería señalar la importancia de las trayectorias urbanas, cómo se van configurando este paso por la ciudad de Santiago o por las ciudades que estamos investigando, cómo se van configurando esa sedimentación. ¿Ah? Por eso en Chile, generalmente para hacer movilizaciones, pedimos la Alameda, ¿ya? Y ojalá poder pasar por la Moneda, ¿ya? Donde se aloja el poder, el espacio burocrático. Y porque claro, porque ahí vamos a hablar los que tenemos poca voz, donde se hacen escuchar, donde se cuestiona el tiempo de los burócratas, bueno, y varias variables, ¿no? Entonces, pero es un permiso que es constantemente denegado, generalmente se autoriza, pero hay que darse una vuelta. Y esa es una lucha que está desde los años 40. ¿Ya? Querer reunirse en la Plaza Bulnes, querer pasar por la Moneda, es ahí un tira y afloja, y muy pocas veces se concede. Entonces, y lo mismo con nuestra Plaza Dignidad, ¿ya? Que es Plaza Baquedano, ha sido Plaza Plaza Italia, además que son parte de justamente esta historia que estoy reconstruyendo. ¿Y por qué ha sido tan importante? Son los lugares donde se ha ido construyendo este proceso, donde han caído los muertos, donde se ha seguido luchando, donde se ha ido sedimentando este proceso de conformación histórica. Entonces no da lo mismo por dónde marchar. Tienen un alto poder significativo. Y por eso la pelea, digamos, cuando se quiere defender ciertas trayectorias urbanas para poder, por ejemplo, concretar una marcha. ¿Ah? Y están las medidas, si la autoridad no quiere autorizarla, efectivamente han habido distintos procesos de rebeldía, como le señalaba, y luchas por cambiar esos recorridos. ¿Ya? Entonces, digamos, intentos de subvertir esa prohibición o esos límites a las posibilidades de manifestarse, o los intentos de disciplinamiento. Entonces estos fueron bastante también constantes, muy alentados además por la misma Central Unitaria de Trabajadores, y uno de los liderazgos más importantes de los años 50, que fue Clotario Blest. Él en su discurso llamaba a no acatar la trayectoria que señalaban las autoridades, a desconocerla, porque era una vergüenza, señalaba, que la clase trabajadora tuviera que pedir permiso para ocupar sus espacios. Entonces vive esta transgresión, digamos, a estos ordenamientos a través de distintas fórmulas. En algunas ocasiones, en algunas protestas urbanas, vemos que se ocupa un manto, digamos, otro tipo de evento, por ejemplo, la fiesta de la primavera de noviembre, y a través de esa fiesta de la primavera irrumpir dentro de esa misma fiesta con pancartas, con consignas, con apropiarse ese espacio. Ya termina efectivamente con detenidos, con heridos, incluso con muertos. Esa ha sido una. Otra forma de transgredir esa normatividad ha sido pidiendo una autorización previa, pero sobrepasando los límites y los contornos, digamos, que establece la autoridad. Me dicen que me vaya por acá, nosotros, como trabajadores, vamos a tomar esta otra, porque estamos en nuestro derecho, y si nos tenemos que enfrentar con la fuerza pública, lo vamos a hacer, ¿ya? Pero nadie nos va a venir a decir cómo tenemos que hacer. Y la tercera transgresión es sencillamente ocupar las calles sin previo aviso. Generalmente estas son micromovilizaciones que se realizan en forma más fugaz en distintos puntos de la ciudad, que se dispersan, que se
se congregan, llega el otro, y se dispersan, se vuelven a congregar, entonces son más fugaces, pero con un alto impacto urbano. Otra de los elementos que destacaría, además, es que a través de estas movilizaciones se va potenciando esta idea de, o este derecho de también nombrar los espacios, nombrar las calles, cuestionar la toponimia, que es la expresión además de la reproducción de la dominación del poder, y cuestionar esa lógica y cambiarla. ¿Ya? El ejemplo más reciente es Plaza Dignidad, pero también estaba la Plaza Artesanos, que originalmente se llamaba Plaza Tirso de Molina. Y pasa esto con distintos espacios, por ejemplo, venidos a partir de tomas de terreno, como en el 57, la toma de la Victoria, en que claro, las calles, los nombres de las calles dieron cuenta de un compromiso político, de un compromiso de clase que había llevado hasta ahí esa toma de terreno, y tenemos calles que van desde Carlos Marx, todavía existen Mártires de Chicago, Clotario Blés, y por supuesto 30 de octubre, que fue el día que se tomó la población. Entonces, formas de subvertir además el disciplinamiento, y que son importantes en estos procesos cuando se están desarrollando. Y bueno, numerosas intersecciones y calles también en Santiago, no sé, pienso la calle Salvador Allende, que antes era ex Fernández Albano, o Gladys Marín, ex Avenida Pajarito, que son también calles que han presenciado las luchas y los enfrentamientos que nos han traído hasta acá. Quiero mostrarles ahora alguna, a ver si he hablado harto de los mapitas y no se los he mostrado. A ver. ¿Se ve? Sí, perfecto. Agrandalo, si querés. Ya, miren, este es uno que hice para un trabajo, como les contaba, del 1 de mayo, entre el 46 y el 58, que es lo que me interesaba acá, era como tener claro en el mapa los puntos de reunión. ¿Ya? Aquí tenemos 4 puntos de reunión que convergen, 1, 2, 3, 4, convergen en Plaza Artesanos, que está al medio. ¿Ya? A una hora señalada, por ejemplo 9 de la mañana, se juntaban los trabajadores en cada uno de esos puntos, que respondían además a espacios, a industrias, ¿ya? Espacios de trabajo, ¿ya? Y también de vida, también están los barrios, que cada uno se juntaba ahí, entonces están muy asociados también al espacio laboral, y de ahí confluían hacia la Plaza Artesano. Esa forma de marchar previa, dividiendo el plano de la ciudad en 4, va a ser característica de la protesta obrera, de la protesta de la clase trabajadora, de la movilización. Ya vamos a ver que las movilizaciones a las que se llame se va a organizar de esta manera. Tenemos la Plaza Chacabuco, un lugar de reunión, de socialización importante. Alrededor de esa plaza, claro, hay sedes sindicales, bastantes, también hay cantinas, hay bares, hay canchas de fútbol, distintas dinámicas que están además acompañándola. ¿Ya? También está la columna de Estación Central, que es interesante porque ahí llegan los trenes de las ciudades, además de los trabajadores, por ejemplo, de la Federación Ferroviaria, que se reunía ahí. Generalmente también llegaban los trabajadores que se plegaban a la marcha en Santiago, pero que venían desde regiones.
que aprovechaban la estación central, se bajaban, se unían a la marcha. Ya está la columna de la zona sur de Santiago, había ahí Avenida Mata, con Arturo Prat, está los del cuero y el calzado, que están casi todos ubicados por esa zona, los panificadores, los metalúrgicos, los vitivinícolas, también que venían de la zona sur, y bueno, Plaza Baquedano, que ahora es nuestra actual Plaza Dignidad, que ya está más cerca además del centro, del espacio burocrático, y era un importante también punto de encuentro de los empleados. Cambio. ¿Cambié o no? ¿Se ve la otra? No, ahora sí. A ver, no sé si se puede agrandar. Me interesa, ¿se ven los iconos? Este lo realicé para el paro nacional de la CUT del 62. Como podemos ver, es un paro que tiene muchos hechos urbanos al mismo tiempo, o sea, simultáneamente. ¿Ya? Está la ciudad está movilizada en distintos puntos. ¿Ya? Como podemos ver al lado, ahí puse la fabricación, hay bombas Molotov, está el icono para allanamientos, hay disparos, hay muertos, se señala, hay un cortejo fúnebre que parte en la zona sur, justo que se ve ahí a un policía disparando, se ve una barricada, no sé si pueden apreciarlo, y la marcha hacia el cementerio general está marcada con flechas rojas, configurando la trayectoria urbana que van a seguir. Entre medio, claro que va a haber también enfrentamientos con la policía. La idea es que el mapa nos vaya entregando la información gráficamente de lo que aconteció ese día y que quede grabado. Cada uno de estos espacios con sus propias formas de lucha que se desplegaron en ese momento. ¿Ah? En azul están los desplazamientos de las marchas, que también confluyeron en Plaza Artesano, los distintos espacios de Santiago en que se realizan las barricadas, que son barrios obreros además, y por supuesto la represión que llegó. Entonces, bueno, para conformar esta georreferencia, utilizo las fuentes judiciales que tenga disponibles, mucha prensa, donde se señala las trayectorias, los detenidos, y las distintas documentos que puedan encontrar, sobre todo también en el Ministerio del Interior. Acá se pueden ver, no sé si se ve la flechita cuando muevo, que se pueden ver los distintos puntos en que hubo además lanzamiento de piedra, que claro, que también está muy presente en nuestras tradiciones de lucha, que es el lanzamiento de piedras contra las fuerzas del orden, acompañado con barricadas. Y acá abajo, como puse la hora del inicio del cortejo, que son la 1, empezó a la 1 de la tarde y va a llegar al cementerio general a las 16 horas. Y, a ver, arriba, este es uno comparativo que hice al calor de las movilizaciones del 2019, porque bueno, siempre está este diálogo, ¿no?, entre las movilizaciones actuales, además, tratando de buscar estas trayectorias con nuestras sedimentaciones más históricas. Entonces, el de arriba es la protesta que fue a raíz de un paro nacional el 26 de enero del 46, donde muere justamente Ramona Parra y otros trabajadores. Ahí está marcada en verde la Plaza Bulnes, que estaba frente a la Moneda, se estaba manifestando frente
a la moneda, y que fue reprimida, era una manifestación autorizada, por eso se hizo frente a la moneda, y que fue sumamente reprimida, que fue una encerrona, en realidad con 50 heridos a bala, con estos muertos, y que va a tener mucho impacto político para los años siguientes, sin duda. Entonces, una vez que caen estos trabajadores, se empapan las pancartas con sangre y salen marchas hacia los diversos medios de comunicación, sobre todo diarios y radio, para dar cuenta de lo sucedido. Se organiza esa marcha al calor de los sucesos. En el camino, efectivamente, hay rompimiento también de vitrinas, ataques a locales comerciales y también a edificios públicos. Y también va a haber un cortejo hasta el cementerio general. Y bueno, el de abajo ya es al calor de la rebelión de la revuelta popular de octubre del 2019. Esta fue uno de los días en que hubo más confrontación, uno de los días en que hubo más barricadas, incendios y distintas manifestaciones a través de la Alameda, como está marcada, que es nuestra arteria principal, con las distintas concentraciones que están marcadas, los saqueos, los incendios y los ataques que se realizaron en esa jornada. Un poco para ir comparando los espacios. Y bueno, otra de las fuentes que yo utilizo mucho en esta investigación, que me interesa mucho trabajar con fotografías, tenemos un archivo muy interesante que es de archivo fotográfico patrimonial, donde hay muchísimas fotos de manifestaciones. Esta es del funeral de Vladimir Tomar Tovar en el 60. Vemos mujeres acompañando el cortejo con una bandera chilena, y al lado izquierdo podemos además ver niños. Ahí va una mujer con niños, atrás también, mucha presencia de la familia trabajadora. ¿Ah? Y también se ve bastante concurrido. Fue un funeral muy masivo que quedó registrado en diversos medios. Esta también, esta otra escena de ese funeral. Y bueno, algo que he encontrado observando las fotografías, que aquí no puse otra, pero era, no sé si en Argentina quizás también, muchos ciclistas, acá en esta foto no se puede apreciar también, hay una que la voy a buscar a ver si se las puedo enseñar, ciclistas, grupos de ciclistas muy organizados que están de alguna forma encargados de la seguridad y de los límites de los cortejos fúnebres. Bueno, la bicicleta es un transporte obrero clásico, pero además se organizaban contingentes como para poder tener comunicación en la marcha. ¿Ah? Y también coordinar las llegadas, las salidas, etc. Paso mucho tiempo observando las fotografías. Y aquí, bueno, con esta yo creo que voy a ir cerrando, es de la rebelión de la Chaucha, justamente en el 49, cuando les señalaba que fueron dados vuelta, volteados, numerosos maquinaria del transporte público, protestando por el alza del transporte, inicia con los estudiantes, se pliegan trabajadores, no solamente a través de este tipo de movilización, sino también con huelgas en distintos espacios, metalúrgicos, panaderos, que se van a plegar además, obreros del carbón,
también del salitre, va a tener impacto también hacia el norte y hacia el sur del país, lo que lleva a revocar el alza del transporte, y desde ahí, desde el 49, se crea lo que es la tarifa escolar, o el pase escolar, que es una conquista que hasta hoy utilizan nuestros estudiantes, y que han beneficiado a bastantes familias. Así que, bueno, como cerrando con esta foto, y entre las conclusiones las que voy extrayendo, efectivamente puedo decir que la lucha de clases se intensificó en Chile a partir de la crisis del desarrollismo, y esa crisis tuvo una importante expresión en el conflicto urbano, y en calles donde la clase trabajadora tiene un lugar protagónico, y no se trata solo de una gran acción o de hitos que están aislados, sino de una infinidad de luchas que conforman la sedimentación histórica que sustenta la trayectoria de la protesta popular en Chile. No todas tuvieron el mismo desenlace transitorio. Algunos, como les decía, la revuelta de la Chaucha, tuvieron medidas inmediatas, como fue el revocar el alza, este pase escolar, pero que también va a fortalecer un proceso unitario de los trabajadores a partir de esta movilización, que fue en el 49, que va a culminar con la creación de la CUT en el 53. Y a su vez va a promover otras movilizaciones, como son los paros nacionales. También estuvo la batalla de Santiago, con la que no me pude detener mucho tampoco, pero que va a fortalecer, por otro lado, la lucha electoral o política del FRAP, canalizarse hacia allá, y fortalecer la candidatura de Salvador Allende, además de otros procesos de radicalización política que vamos a ver al avanzar los años 60. ¿Ya? Si bien esto no se trata, también hay que aclararlo, de una línea ascendente, que digamos, sí, la radicalización de lucha no tuvo frenos, no tuvo impulso, no es así. También hay momentos de pausa, de silencio, de lucha también más clandestina, sobre todo al calor de lo que fue la Ley de Defensa de la Democracia, ley maldita. Estos espacios de clandestinidad, o estas pausas y silencio, dialogan con momentos de mayor efervescencia y visualización de los antagonismos de clase, lo que nos interesa. ¿Ya? Y en ellos la calle se revela como plataforma estratégica para la política popular y terreno fértil para la organización. ¿Ya? Considero que, para cerrar, que pensar las protestas populares entrelazadas con estas sedimentaciones históricas también nos permite pensar en términos de cultura política, ¿ya? Y el poder que tienen para transmitir historia, tanto para los individuos como para las organizaciones. Bueno, muchísimas gracias, Viviana. Bueno, excelente presentación, y apoyada por las imágenes y esos planos que, como decía al principio, son realmente para seguir mirando, ¿no? Para seguir mirando, para analizar, para pensar. Yo abriría ahora a preguntas, a comentarios. Me parece que dejaste una cantidad de puntas abiertas, que tienen que ver con los repertorios de la protesta, que tiene que ver también con las continuidades y las rupturas, ¿no? en la historia chilena, porque inevitablemente creo que todos los que estamos acá no dejamos de pensar en, cuando hablas de ese periodo entre el 46 y el 64, en cómo eso reverbera en el 2019, digamos, en el estallido del 2019,
vos misma haces un cuadro comparativo. Y bueno, yo como para dejarte una pregunta y en todo caso después plantearte algunas otras, lo que me preguntaba en todo este proceso que vos estudiaste más anclado en el periodo 46-64, ¿cuánto de espontáneo y cuánto de organizado? Porque yo pensaba, nosotros estamos muy acostumbrados a trabajar la clase trabajadora justamente en los lugares de trabajo. Y vos ya lo haces en el libro de la protesta durante la dictadura de Pinochet, eh, planteas que el escenario para observar la protesta, que va mucho más allá de la huelga obrera, es la calle. Entonces ya estás desplazando el análisis, que eso me parece muy interesante, pero la calle es un espacio donde posiblemente converjan una clase trabajadora muy poderosa, como es la clase trabajadora chilena, de izquierda, ¿no? Con presencia del Partido Socialista, del Partido Comunista. Y entonces ahí me pregunto, bueno, vos algunas puntas dejaste o algunos indicios diste, pero en la construcción de estos repertorios y tradiciones de lucha y de confrontación, cómo operan las organizaciones y si esas organizaciones son los sindicatos, los partidos u otras organizaciones, ¿no?, que actúan en el espacio público, en las calles, ¿no? Donde estoy pensando en los pobladores, ¿no?, en las poblaciones. Eh, bueno, nada, una pregunta sobre lo que por ahí ustedes formulan como lo sindical y lo político, o sea, la presencia de sindicatos, de la CUT y de los sindicatos de base, de los partidos, pero también cuánto de espontáneo hay en este proceso que vos estudiaste. Y abro a preguntas de los y las presentes. Adelante, Gabriela. Hola, ¿se escucha bien? Bueno, un gusto. Hola Viviana, ¿cómo te va? Un gusto verte, verlos, verlas, aunque sea por esta vía. Me pareció hiper interesante lo que planteaste y pensaba que es como una especie de hoja de ruta para todos y todas los que nos dedicamos a estudiar procesos de protesta social y política, ¿no? El arsenal de ideas y de recursos y de dispositivos que planteaste y que de hecho estás estudiando, a mí me parece que son interesantísimos. Y bueno, pensaba, hacía toda una serie de asociaciones con trabajos hechos para el caso de la Argentina, y sí que nos faltan y completarían algunos de los abordajes este tipo de recursos que vos usás. Y mira, mi pregunta van exactamente en el mismo sentido que plantea Silvia. Yo me preguntaba todo el tiempo a dónde están las organizaciones, a dónde están los partidos fundamentalmente, ¿no? Está claro que en el caso chileno las organizaciones son de izquierda, o fundamentalmente de izquierda, aunque no exclusivamente. Inevitables las comparaciones con el caso argentino, pero ¿dónde están? ¿Dónde están las militancias políticos partidarias en estos episodios y en estos procesos de protesta de la clase trabajadora en Chile, ¿no? ¿Cómo se articula en todo caso, cómo se articulan esas dimensiones? No es que no lo planteaste, porque todo el tiempo está como subyace en el análisis, pero nada, es una pregunta y un poco también en ese mismo sentido, ¿no? En esa lógica de organización y espontaneidad, o los repertorios de acción obrera o de la clase trabajadora y las militancias político-partidarias que parecen solaparse, pero que bueno, me parecía que estaba bueno puntualizarlo, ¿no? Y bueno, nuevamente felicitaciones porque me encantó la exposición.
Gracias, Gabriela. Yo me anoto si no hay nadie. Bueno, no, también felicitaciones, Viviana. También me gustó mucho la exposición. Y uno te escuchaba y pensaba también en procesos de huelgas o de luchas que hemos analizado. Dos cosas. La primera, digamos, cuando vos hablas de tradiciones, de sedimentación, ¿no? En relación a estas formas de protesta, a mí se me ocurría, que lo nombraron acá, la conceptualización de Tilly, ¿no? De los repertorios de confrontación y esta idea de que son menúes a los que los trabajadores o los sectores populares es como que van tomando, digamos, de su historia para luchar en determinado momento. Yo lo que te pregunto es, porque está bien claro en tu exposición, digamos, esta continuidad entre este periodo que vos estás analizando y todos los procesos que pasaron hace muy poco y siguen sucediendo en Chile. Si vos estás planteando que en este periodo hay como que se funda una nueva tradición o aparecen repertorios de confrontación nuevos, o tienen también una continuidad hacia atrás, hacia principios del siglo XX, y que se actualizan, digamos, en este momento. Y la otra es una cuestión técnica. Te quería preguntar, porque por ejemplo, esos mapas hermosos que vos mostraste, que yo a lo mejor he analizado huelgas de ferroviarios, y que yo lo hice a mano, digamos, me compraba un mapa de un plano de Rosario y trataba de ir ubicando cómo se hace. Hay un programa en especial, porque la verdad que es maravilloso. Yo lo usaba como un insumo, pero esto es parte de la investigación y la verdad que es maravilloso poder mostrarlo. Bueno, nada más. Gracias, Lali. ¿Hay alguna otra pregunta? Bueno, no sé. Sí, Mecha, vos, me parece. Un comentario nada más. Nada, que es, digamos, una política así de hacer comparaciones, ¿no? Y realmente yo la escuchaba hablar a Viviana y bueno, y pensaba en cuántos ejes comunes tienen estos repertorios de acción de Chile y la Argentina, no sé, pensaba en los cortejos fúnebres de la Semana Trágica del 19 o el cortejo fúnebre de Luis Norberto Blanco en el Rosariazo, que cruzaron toda la ciudad para llevarlo al velorio, y obviamente, bueno, los lugares de la protesta, ¿no? La Plaza de Mayo en Buenos Aires, el monumento acá en Rosario, y cómo cómo esos espacios y esas tradiciones políticas se van sedimentando, plantea Viviana, que me parece interesante. Yo digo, pensaba, muchos de esos repertorios son muy comunes, digo, y tienen, abrevan, me parece, también en tradiciones políticas, esto de recuperar los nombres de los caídos, todo esto que nos planteaba Viviana, que bueno, me hizo resonar a muchas de las historias que uno ha estudiado o que hemos aprendido a lo largo de las décadas. Así que, bueno, respecto del map, de la geolocalización y de hacer mapa, me parece que es muy, muy interesante. Me estaba acordando que el libro Lucha de Calles, Lucha de Clases, que del 69 tenía ese trabajo también de mapear la protesta, no con tanto detalle, pero sí de mapearla, y que obviamente permite también otro acercamiento, digamos, a los ciclos de conflictividad, y sobre todo a partir de esta perspectiva que plantea Viviana, que es,
no tanto el lugar de trabajo, sino la calle, ¿no? Creo que por ahí sentí que hay algunas coincidencias con algunas miradas de los grupos de PIMSA, por ejemplo, me hacía acordar a muchos de esos abordajes, digamos. Bueno, nada, muy interesante, muchas gracias, y bueno, cedo la... ¿Alguna pregunta más? O que en todo caso Viviana responda a esta tanda de preguntas y después abrimos, que seguramente aparecerá alguna. ¿Te parece, Viviana? Yo me quisiera sumar Dale. antes. Dale. Bueno, muchas gracias, Viviana, y me sumo al listado de las felicitaciones. Muy interesante toda tu investigación. A mí me gustaría escuchar reflexiones que vos realizaste en todo el proceso de investigación sobre esta cuestión de ampliar la noción de clase obrera a clase trabajadora, que bueno, también está como subyacente en todo lo que contaste, pero estaría bueno escuchar las reflexiones que hiciste. Y también me gustaría preguntarte si pensás, o si tal vez lo has hecho y no lo has reseñado, en indagar en lo que son los repertorios de protesta, lo que actualmente se le llama la cuarta línea, que tiene que ver con los cuidados, y donde están las mujeres de las familias trabajadoras como protagonistas, digamos, que tienen que ver con ollas populares, bueno, sí, lo que actualmente se llama la cuarta línea, y bueno, que me imagino que debe ser un poco difícil de indagar en archivos y esto, pero bueno, no sé, no tengo yo conocimiento de ese oficio más de los historiadores. Eso. Gracias, Sol. Bueno, si te parece, ahora sí, Viviana, si querés. Muchas gracias por los comentarios, las preguntas. Lo primero que estaba pensando, al calor del interés por los mapas, es que, bueno, esto es un proyecto de investigación, no lo dije al principio, y trabajo con un equipo de ayudantes, y uno de ellos, ella, es Imara Álvarez, una muy querida amiga y ayudante de esta investigación, que es geógrafa y apoya con los mapas. Entonces, estaba pensando, Silvia, que si hay interés podríamos organizar a lo mejor un taller de realización de georreferencia, y que ella, o ambas podemos contar primero cómo trabajamos con las fuentes, seleccionamos los puntos que se ubican y cómo confecciona ella también georreferenciando los mapas. Sí, podríamos organizarlo. Pero es un programa que se llama Artis, que vas ubicando los puntos en el mapa, las coordenadas, las van marcando, y después puedes ir poniendo en cada uno de esos puntos los iconos que seleccionaste de acuerdo a lo que quieras representar y mapear. ¿Ya? Por ejemplo, en las intersecciones que se hicieron barricadas. Ya ven todo el trabajo de archivo, vamos viendo, marcando las intersecciones. Esas intersecciones se marcan a través de ese programa que es como Google Maps, que te marcan las coordenadas, y después ya viene el trabajo de diseño. Tú puedes seleccionar, incluso en internet hay varias iconografías que se puede ocupar. Hay una de geógrafo en resistencia o algo así, que mapean luchas actuales que están a disposición también. Entonces, muy interesante, ¿ya? Que podríamos hacer algo, a mí me encantaría, porque creo que puede aportar también al conocimiento y a analizar esto, sobre todo las protestas, las movilizaciones, con mayor información de justamente urbano. Bueno, pasando al tema de las preguntas. Creo que hay como preocupaciones comunes, que bueno tener un espacio
más para reflexionar en torno a eso y con una discusión historiográfica también más profunda, una discusión con algunas escuelas y algunos supuestos que han imperado en la academia chilena, con la que hemos discutido también, que no quiero decir de corte más posmoderno, pero más de cierta historia social, que destaca el rol de los pobladores, ¿ya? Pero pobladores desvinculados de militancia, con un proceso de politización casi ontológico, que es casi homologable ser poblador, a tener un proyecto histórico, a ser bueno y no contaminado de banderas políticas, y que ha destacado y, como les digo, ha hegemonizado un poco la perspectiva, incluso para pensar los años 50, se ha destacado la participación de los pobladores desvinculados de otras esferas. ¿Ya? Una de ellas es la militante, como les decía, pero también la productiva, justamente queriendo desconcentrar los estudios de la huelga o de otros tipos de conflictividad, y se ubican en la figura del poblador para dar cuenta de las luchas que se generan al calor del territorio, desvinculados de esas demandas. Y muy críticos además con las banderas de la izquierda y del marxismo en particular. Entonces, disociados también de la política y arrogándole quizá ya una politicidad per se a la figura del poblador. Y esa discusión la tuve que hacer cuando hice la tesis de doctorado, para pensar las jornadas de protesta que se pensaban más como un movimiento de ese tipo de pobladores. Y ahí, por el contrario, el resultado de esa investigación daba cuenta del lugar muy importante que tuvieron las organizaciones y la militancia en las convocatorias, pero también en el desarrollo, en el impulso de esas jornadas nacionales de protesta, que sin partido, sin organización, difícilmente podrían haberse realizado y tener el alcance nacional que llegaron a tener, con la continuidad y la masificación además que tuvieron. O sea, detrás de esas jornadas estaban los militantes, estaban las organizaciones, impulsando desde los pertrechos, para hacer las barricadas, hasta otros tipos de organización ya más incluso de sabotaje. Entonces, ahí se demuestra esa participación, y dentro de barrios también que podemos pensar de pobladores, que son barrios obreros de trabajadores, que eran además con una trayectoria militante muy importante. Y por eso, parte de esto me llevó a reflexionar también cómo se habían conformado esas trayectorias y esas tradiciones de lucha en los años anteriores, y comencé la investigación con 1946, que ahí es la protesta donde muere Ramona Parra, y me interesaba pensar a la clase trabajadora, en tanto es una convocatoria a protestar en el espacio público, convocada por el Partido Comunista y por la Confederación de Trabajadores de Chile, en solidaridad a un proceso huelguístico que se realizaba en la zona del Salitre, y a raíz de ese proceso huelguístico se le había quitado la personalidad jurídica al sindicato, y había tenido una serie de represalias con los que la Confederación de Trabajadores de Chile y el Partido Comunista solidarizan y protestan, y llaman a protestar ahí. Y a raíz de esto, bueno, viene esta matanza, y vienen las repercusiones que tiene, y que años siguientes va a venir además la promulgación de la ley maldita y una serie de medidas que intentan neutralizar a
el Partido Comunista, que está acrecentando además sus bases de apoyo en esos años posterior al término de la Segunda Guerra, con la mística además del fin de esa Segunda Guerra, comienzan a militar y comienzan a tener un impacto y también una hegemonía importante en sectores estratégicos para la economía chilena, como el sindicato del cobre, como el sindicato del salitre, el carbón. ¿Ah? Y viene esta ley maldita, la promulgación de esta ley, que va a proscribir al Partido Comunista la persecución de estos liderazgos, pero también con una serie de políticas antiobreras que tratan de neutralizar y desincentivar la organización de los trabajadores. ¿Ah? Y va a tener impacto en la huelga. Efectivamente vemos que hay un declive de la huelga, y ante ese declive de la huelga vamos a ver una mayor movilización en las calles, de corte más clandestino, fugaz, etc. A lo que quiero ir es que, de alguna u otra forma, las organizaciones políticas en estos momentos, organizaciones de clase, las organizaciones sindicales están jugando un papel fundamental en las convocatorias de los hitos de protesta que estamos realizando, o sea, que estamos investigando. Ahora, sobre todo en lo que son los paros nacionales, donde hay un convocante y hay y organizaciones que se pliegan, que coordinan, claro, porque todos estos encuentros no son espontáneos, sino que requieren una alta coordinación, una alta organización de los horarios, los espacios. Los sindicatos no marchan, digamos, dispersamente, sino con una disciplina sumamente rigurosa a través de sus pancartas, un ordenamiento urbano que va a ser fundamental. Entonces, de alguna forma, en la calle, en esa movilización, se está expresando la organización, ¿ya? A través de estas series de indicios que nos va dando la misma movilización, a nivel de convocatoria y en algunos momentos de la movilización. Y sobre todo, como digo, en los paros nacionales, bueno, quizás el más claro es el 1 de mayo, por, bueno, razones obvias, en que se están organizando es el Día de los Trabajadores. Es más fácil pesquisarlo. En las concentraciones, las marchas. Cuando es más complejo es en las revueltas populares. Sí. Ahí es sumamente complicado y es una de las tareas quizás más difíciles de indagar en la composición de esa protesta, en las revueltas populares que efectivamente no obedecen a un llamado más centralizado como el de una confederación de trabajadores y distintas federaciones, confederaciones, industrias que se van plegando. Pero aún así, en el caso de esas revueltas populares, me niego a señalar que son espontáneas, ¿ya? Por eso tampoco no me gusta una discusión que teníamos ahora a partir de octubre del 2019, decir que fue un estallido, que fue esto espontáneo, como con una fuerza de la naturaleza estallan, volcánicas, decían algunos, como que no se veía venir y florece. Bueno, ese no se veía venir depende de donde uno estaba, porque cuando estás donde se viven los conflictos, la miseria, la rabia, etcétera, tú dices, lo raro es que no venga. Lo que falta aquí es la llama, ¿ya? O sea, eso es. Y en estas revueltas además hubo un convocante que eran las organizaciones estudiantiles, federaciones de estudiantes que llaman a marchar, y posteriormente se pliegan trabajadores y también se pliegan, quiero decir, compañeros de ruta de los trabajadores. Ahora la dificultad, primero, para definir las formas de lucha que van a tener protagonismo en esas rebeliones populares, y también incluso en otras, es muy compleja, porque de alguna forma se sobrepasan incluso la capacidad de conducción de las organizaciones, tanto políticas como también sindicales.
ya que generalmente están por la protesta pacífica, que por favor respetemos, nosotros pedimos el permiso, respetemos por donde nos dijeron que pasáramos, pero en algún momento esas manifestaciones se sobrepasan y ya pierden esa capacidad de conducción, y es cuando dice George Roudé, que surgen los líderes del momento, ¿ya? Que tienen esa capacidad de levantar un liderazgo al calor de los hechos y poder conducir ya la movilización a distintas micromovilizaciones, ¿ya? Y es ahí, en ese momento, en cuando vemos claramente que se están justamente articulando distintas tradiciones de lucha, y aprovecho como de enlazarlo con otra de las preguntas que me hacían, ¿ya? Que van a converger en ese momento, y que hay unos que tienen en un momento de la movilización mayor protagonismo, otros menos, se superponen y van así. Entonces, en un momento podemos ver que esta tradición política de la asamblea, que llamo, para decir la tradición política ya más de la organización de los trabajadores delegados, tan deliberativo, el de la marcha, el de la disciplina, el de esto, el del pliego petitorio que se entrega en el espacio burocrático, se ensambla con la tradición política callejera, de la lucha callejera. ¿Ah? Y que ahí, que me preguntaba Laura, claro, efectivamente es una tradición que viene muy de atrás, del 19, con los motines populares. ¿Ah? Que viene este enfrentamiento con la policía, y que vienen los saqueos, y también estas ansias por dañar a los representantes o de materiales o simbólicos o encarnados del poder político y económico. Pero también está la tradición política del arte popular comprometido, ¿sí? Con los cantos, los rayados, manifestaciones artísticas que también convergen en estas movilizaciones, y otras tradiciones de lucha que podamos poder ubicar o ir configurando. Se me fue que algo iba a decir con respecto a una de las preguntas. Sí, bueno, vuelvo a eso. Volveré. Entonces, si hay repertorios nuevos, si quiero decir que hay repertorios nuevos, yo creo que lo nuevo en el contexto del desarrollismo es la masividad. La masividad con que ya vemos algunas formas de lucha, y el protagonismo que tiene el espacio urbano. Es el momento en que se está configurando la forma de ser política en la ciudad, en las calles, y ese protagonismo que va a tener la clase obrera chilena organizada, con militantes, etcétera, en ese espacio. ¿Ya? Si quieren que profundice en alguno de los puntos, que pues están un poco dispersa mi respuesta, lo hacemos ahí en la contrapregunta. Pero eso yo creo que es una de las características más importantes. Por un lado, la masividad de esta lucha urbana, en que se manifiesta esta articulación de distintas tradiciones, y por otro lado, el protagonismo que tienen las organizaciones políticas y las organizaciones de trabajadores en la convocatoria. De ahí al desarrollo de las movilizaciones, me parece que ya lo podemos un poco más cuestionar, porque entran muchos elementos quizá de carácter espontáneo, efectivamente, donde entra la lucha ya más de acción directa, y otras formas y otras tradiciones que rebasan ese poder de conducción. Pero son dos elementos, sobre todo el de la importancia de las organizaciones en esa convocatoria y en esa conducción, no en conducción en las formas de lucha, sino que en conducción tanto en la convocatoria como en las consecuencias de la conducción de la plataforma que se está levantando, en relación con el poder político, que diferencian, por ejemplo, del octubre del 2019. ¿Ya? Donde nos vemos esa centralidad y ese protagonismo que tenían este tipo de liderazgo y de organizaciones.
¿Qué más? Ah, los cuidados, que me preguntaba María Sol. Sabes que no me han aparecido en las fuentes, pero buena cosa indagarlos. Yo lo hice, me aparecieron efectivamente para las jornadas de protestas contra la dictadura en los años 80. Efectivamente estaba eso que está llamado cuarta línea, que eran muchas mujeres, muchas monjas, que vivían en las poblaciones, que se fueron a vivir inspiradas por la teología de la liberación, a construir comunidades eclesiásticas de base, se instalaron con mucho arraigo poblacional, mucha cercanía con los pobladores, y las capillas las transformaban en centros de primeros auxilios para quienes caían en las protestas, lo que daba cuenta de una red muy importante de organización a través de lo que era la Vicaría de la Solidaridad. Pero en los años 50, mira, me das como una buena pista para buscar, porque no me ha parecido, quizás todavía no he encontrado con las fuentes, pero tampoco me había preocupado de buscarlas, así que te agradezco el punto. Bueno, gracias, Viviana. Parece mentira que han pasado casi 2 horas. Tenemos unos minutitos más para tal vez preguntas un poquito más puntuales, pero bueno, que si alguien quiere repreguntar o alguno de los presentes o alguna quiere hacer otra pregunta. Perdón, creo que he hablado mucho. Casi 2 horas. 2 horas, pero ya tenemos una promesa de taller, así sí, que... ahí seguimos. Porque, a ver, yo pensaba en relación a la intervención que hacía Andrés, que nosotros, fíjate que el ejemplo que vos pones tiene que ver con un acontecimiento un tanto excepcional, como es el cordobazo o el rosariazo, los asos, ¿no? Pero me parece que en la tradición de estudios sobre la clase trabajadora, nosotros estamos muy apegados al lugar de trabajo y en todo caso al lugar de la reproducción social o de la familia, tiempo de ocio, pero menos preocupados o preocupadas por mapear los lugares de la protesta afuera. La verdad, yo voy a confesar, cuando te escuché en las jornadas del CETI, en el 2019 creo que fue, que bueno, tuvimos la oportunidad de vernos, que vos planteaste la cartografía de la protesta, yo vine muy entusiasmada y con Vero Vogelman, que está ahí atrás, seguramente con cuestiones domésticas, por eso no puede prender la cámara, pero con Verónica, muy preocupadas por pensar en el caso de las huelgas municipales de Rosario, justamente en un periodo similar al que vos tomás, fines de los 50, principios de los 60, lo hicimos de manera muy casera, tratando de mirar cómo cuáles eran los lugares de la protesta callejera, cómo ocupaban las calles, ¿no? Cuáles eran las acciones más visibles. Los municipales indudablemente son trabajadores con una alta visibilidad, porque dejan las calles, la ciudad sucia, la ciudad sin servicios, pero además porque sus asambleas avanzaban hacia el espacio público, pero lo hacíamos de manera, lo que decía Lali, ¿no? Lo que decía Laura, lo hacemos de una manera hiper artesanal, y tal vez lo que vos proponés y lo que ustedes proponen me parece que es un enfoque de la protesta obrera que excede la huelga, que nos obliga a preguntarnos por otros repertorios y por cómo se vincula la protesta obrera o de los trabajadores y trabajadoras con el resto de los actores sociales, ¿no? No voy a decir la sociedad en general porque no me gusta. Entonces, nada, como que a mí me parece muy, como línea de trabajo, me parece muy productiva para retomar, para pensar y que, bueno, desborda el periodo, ¿no? Me parece.
Ojalá nos animemos y avanzamos hacia una historia latinoamericana de la protesta de la clase trabajadora. Y sí, es necesario tal vez. Bueno, no sé si les parece que vayamos cerrando, siendo ya casi las 6 de la tarde, me parece que no queremos abusar de tu generosidad. Bueno, volver a agradecerte, agradecer a todos y todas las que se conectaron. Y bueno, saludarlas hasta la próxima actividad, que por lo menos en cuanto a seminario de investigación, creo que retomaremos en octubre. Así que, bueno, nada, muchas gracias. Y tomamos la palabra del taller. Nos quedamos organizándolo. Sí, dale. Gracias, gracias por escuchar mi larga exposición. Por favor, excelente.